Hola, buenas. Estás en el podcast español de Idiomas con Pablo. En el episodio de hoy hablamos sobre los videojuegos. ¿Son buenos o son malos? Para empezar, vamos a ver algunos números sobre los videojuegos. La industria de los videojuegos es muy grande y hay más o menos, aproximadamente, 2.000 millones de jugadores en todo el planeta. 2.000 millones de personas jugando a videojuegos. La verdad es que es mucha gente. Ahora en el planeta somos más o menos 8.300 millones de personas. De estos 8.000 millones de personas, pues unos 2.000 millones juegan a videojuegos. O sea que es un porcentaje casi del 25%, que es mucho. En este episodio vamos a hablar sobre si los videojuegos son buenos o son malos y también vamos a ver vocabulario del mundo de los videojuegos. Así que vamos a ello. ¿Los videojuegos son buenos o son malos? Bueno, la respuesta es que depende. Claro, depende de cómo juegues. Si juegas demasiado, si juegas de manera excesiva, con tensión, con ansiedad, pues en ese caso estás jugando mal y eso te hace daño. Hay bastantes estudios que demuestran que el uso excesivo de los videojuegos está relacionado con problemas del sueño, con depresión y con ansiedad. Pero si tu manera de jugar es más positiva, entonces los videojuegos tienen beneficios. Por ejemplo, ayudan a mejorar la concentración, la capacidad de multitarea, la memoria de trabajo. También ayudan a tener más pensamiento crítico y a resolver mejor los problemas. Por cierto, resolver un problema significa solucionar un problema. Además, los videojuegos también se pueden utilizar como terapia. Esto es así porque no todos los videojuegos son violentos, sino que hay muchos tipos de videojuegos diferentes. Hay videojuegos violentos, sí, pero también hay videojuegos más sociales, para conocer gente, o videojuegos relajantes. También hay videojuegos donde necesitas pensar y resolver puzzles, videojuegos de deportes y muchísimos tipos más. Entonces, los videojuegos por sí solos no son ni buenos ni malos, son una herramienta, igual que el Internet o un coche o un plato. Si tú utilizas un coche para ir muy rápido y para hacer daño a la gente, pues es malo. Si utilizas un plato para romper el plato en la cabeza de otra persona, pues obviamente también es malo. Con los videojuegos ocurre lo mismo. Depende de cómo los uses. De hecho, en algunas escuelas, universidades o centros educativos utilizan también los videojuegos para enseñar. En este caso, hablamos de la gamificación. La gamificación es el proceso de poner un juego en una actividad como, por ejemplo, la enseñanza. Esta palabra, gamificación, es curiosa porque su origen no es español, sino que viene de la palabra game en inglés.
Y es que en el mundo de los videojuegos el inglés es muy importante. Y en español utilizamos muchas palabras del inglés aplicadas a los videojuegos. Por ejemplo, los verbos farmear, campear, craftear, tradear, levelear, carrear o carrilear, banear, etc. Como ves, son muchos verbos. Y bueno, aquí hay una norma que seguimos que podemos poner al final del verbo en inglés, podemos poner ear. De esta manera hacemos un Spanglish y cambiamos el verbo inglés al español. Entonces, de estos verbos que he dicho, pues del inglés to farm usamos farmear. Del inglés to ban usamos banear. Del inglés to craft usamos craftear. Y esto lo hacemos no solo con los verbos de los videojuegos, sino también con los verbos de la informática, de los ordenadores o las computadoras. Ah, y también con los verbos relacionados con el Internet y las redes sociales, como Instagram, etc. Por ejemplo, hackear, postear, streamear y muchos más. Todos estos verbos son regulares. Por ejemplo, con el verbo craftear, en presente, yo crafteo, tú crafteas, él craftea, etc. En pasado, yo crafteé, tú crafteaste, él crafteó. Este es el pretérito indefinido. En el otro pasado, el pretérito imperfecto, crafteaba, crafteabas, crafteaba. En el pretérito perfecto, he crafteado, has crafteado, ha crafteado, etc. Todos estos verbos de Spanglish no están todavía en el diccionario, pero es posible que en el futuro sí estén. Por supuesto, para todos estos verbos también podemos usar verbos españoles. Por ejemplo, en vez de farmear, podemos decir granjear. En vez de craftear, podemos decir hacer o crear una herramienta. Y en vez de banear, podemos decir bloquear a una persona o echar a una persona. Otro verbo español que utilizamos mucho con los videojuegos es el verbo viciarse. Viciarse viene del sustantivo vicio, que tiene diferentes significados. Un vicio puede ser una mala costumbre, un mal hábito. Por ejemplo, fumar o beber alcohol son vicios. Pero un vicio también puede ser una cosa menos mala, una cosa más neutra, como por ejemplo comer chocolate. Aún así, un vicio en exceso es malo. Si comes demasiado chocolate, pues es malo. Pero bueno, la gente que bebe mucha cerveza siempre dice que beber demasiada agua también es malo. ¿Tú qué opinas? ¿Es malo o no es malo? Entonces, cuando hablamos de los videojuegos, el verbo viciarse significa jugar o jugar mucho y tiene también este significado de disfrutar, pero tú sabes que puede ser malo si lo haces demasiado. Mucha gente, entonces, dice, por ejemplo, voy a viciarme un rato, es decir, voy a jugar a un videojuego. Este verbo tiene también otras variaciones, como estar viciado o viciada. Si estás viciado a un videojuego, significa que juegas mucho a ese juego. También usamos el sustantivo, el nombre, una viciada. Una viciada es el tiempo que estás jugando
es decir, una sesión o una partida. Dime, ¿tú te vicias a algún videojuego? ¿Te gusta mucho algún videojuego? ¿Qué tipo de videojuegos te gustan? ¿De acción, de aventuras, de plataformas, los shooters, los relajantes? ¿Y prefieres los videojuegos gratuitos o los videojuegos de pago? Y mira, hablando de pagar, la industria de los videojuegos es una industria que genera y mueve mucho dinero. Más o menos en el año 2025, la industria mundial de los videojuegos generó más o menos unos 190 millones de dólares. ¿Qué te parece? La verdad es que es un número muy grande. Y más del 50% de este dinero se generó en los móviles, en los celulares. Y es que en los móviles hay muchos juegos que son gratis, pero que tienen micropagos o microtransacciones. Estas dos palabras son sinónimas. Micropagos, microtransacciones. Un micropago es cuando tú necesitas pagar por una cosa en internet o en los videojuegos y esta cosa es muy barata, cuesta muy poco dinero. Normalmente son 25 céntimos de euro o 50 céntimos de euro o 99 céntimos de euro. Aunque a veces hay micropagos que no son tan micro. Micro significa pequeño, viene del griego. Y bueno, a veces hay pagos que son de 2, 5, 10, 20 euros. Luego ya no son micropagos, pero bueno, utilizamos también la misma palabra. Entonces, especialmente en los dispositivos móviles, hay muchos videojuegos que son gratis, pero si quieres obtener alguna cosa, necesitas pagar. Y esto de los micropagos, la verdad que no es pequeño, porque el 85% del dinero que se generó en los dispositivos móviles vino de los micropagos. Es decir, hemos dicho que en total la industria mundial de los videojuegos generó en 2025 unos 190 millones de dólares. De estos 190 millones, el 50% aproximadamente fue de los videojuegos móviles. Entonces, la mitad de 190 son 95, ¿verdad? 95 millones de dólares se generaron en los móviles o celulares. Y de estos 95 millones, el 85% fue de los juegos gratis con micropagos. Es decir, que muchísima gente está viciada a los juegos gratis y compran muchas cosas en estos juegos teóricamente gratis. Parece que mucha gente solo ve el precio barato, ¿no? 25 céntimos o 99 céntimos, qué barato. Lo compro. Y se compran pues algún accesorio o algún complemento para el videojuego. Pero claro, eso si lo hacen muchos días, pues al final es muy caro. Y la gente que está viciada, pues parece que no piensa tanto en el futuro, sino solo en el presente. Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Hoy ha sido un poco más largo y con mucho vocabulario. Si lo necesitas, puedes volver a escuchar el episodio para repasar. Y nada, como siempre, muchas gracias por estar aquí y nos escuchamos en el siguiente. Hasta luego.